Queremos encontrar la pendiente exacta de la línea tangente a la curva paramétrica x es igual a 6 coseno t, y es igual a 7 seno t. En el punto t es igual a pi sobre 3 radianes. Para encontrar la pendiente de la línea tangente en t es igual a pi sobre 3 radianes, necesitaremos evaluar d de x en t es igual a pi sobre 3, donde porque tenemos ecuaciones paramétricas d de x es igual a d de t dividido por dx de t. Pero antes de encontrar la pendiente de la línea tangente, tomemos un momento y encontremos el punto de tangencia evaluando las ecuaciones paramétricas en t es igual a pi sobre 3. Entonces x de pi sobre 3 nos dará la coordenada x en el punto de tangencia. Y de pi sobre 3 nos dará la coordenada y del punto de tangencia. X de pi sobre 3 es igual a 6 coseno pi sobre 3. Y de pi sobre 3 es igual a 7 seno pi sobre 3. Ahora, para encontrar estos valores de la función trigonométrica, podemos usar un triángulo de referencia o el círculo unitario. Deberíamos reconocer que pi sobre 3 radianes es igual a 60 grados. Entonces, si este es un triángulo 30 60 90, el ángulo de 60 grados sería pi sobre 3 radianes. Y luego, desde aquí, la pata corta, podemos etiquetar la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pata larga de 3. Y por lo tanto, nuestro coseno pi sobre 3 es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Y por lo tanto, el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad. Entonces la coordenada x sería 6 veces la mitad, que es igual a 3. Y luego, para seno pi sobre 3, tendríamos la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Entonces, y es igual a 7 veces la raíz cuadrada 3 dividida por 2 o 7 raíz cuadrada 3 dividida por 2. Lo que significa el punto de tangencia tiene coordenadas 3, 7 raíz cuadrada 3 dividido por 2. Ahora, como mencioné anteriormente, podríamos haber encontrado estos valores de función trigonométrica utilizando el círculo unitario. Si echamos un vistazo a eso solo por un momento. Observe aquí en pi sobre 3 radianes, x es igual a la mitad, que es el valor de la función coseno. Y es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, que es el valor de la función seno. Ahora, para ayudarnos a trazar este punto, convierta la coordenada y a una aproximación decimal. El punto de tangencia sería aproximadamente 6.062. Mirando nuestra curva, ese sería este punto aquí. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la pendiente de la línea tangente en este punto, que sería la pendiente de esta línea aquí. Ahora, también quiero mencionar que a medida que t aumenta, la curva se trazaría en esta dirección, que se denomina orientación de la curva. Y ahora para el siguiente paso, encontraremos dx y luego evaluaremos dx en t igual a pi sobre 3. Entonces dx es igual a, nuevamente, d de t dividido por dx de t. Dx sería la derivada de 7 seno con respecto a t. Eso sería 7 coseno t. Y dx de t es igual a la derivada de 6 coseno t con respecto a t. Eso sería negativo 6 senoidal. Simplificando, tenemos 7 sextos negativos. Y luego el coseno t dividido por seno t es igual a cotangente t. Y por lo tanto, la pendiente de nuestra línea tangente se evaluaría dx cuando t es igual a pi sobre 3. Lo que sería negativo 7 sextos veces cotangente pi sobre 3. Mirando de nuevo nuestro triángulo, cotangente sería la razón del lado adyacente al lado opuesto, que sería 1 dividido por la raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos 7 6 sextos negativos 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Entonces, la pendiente exacta de la línea tangente sería negativa 7 dividida por 6 raíz cuadrada 3. Ahora, si racionalizamos esto multiplicando el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 3, también podríamos expresar esto como 7 negativos. Raíz cuadrada 3 dividida por raíz cuadrada 3 veces raíz cuadrada 3 es 3. Entonces tendríamos 6 veces 3 o 18.
Entonces esta sería la pendiente exacta de la línea tangente, que también es aproximadamente negativo 0.674. Y ahora, para terminar, grafice esta línea tangente con algún software para ser más preciso, que se muestra aquí. Y acabamos de descubrir que la pendiente de esta línea tangente es exactamente negativa 7 raíz cuadrada 3 dividida por 18 si racionalizamos el denominador, que es aproximadamente negativo 0.674. Espero que hayas encontrado esto útil.